Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre las cifras significativas, pero no viéndolas desde las reglas que sigue la matemática, sino desde varios ejemplos comparativos de la física que muestran la importancia de las mediciones. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Las cifras significativas representan la cantidad de dígitos confiables en un resultado de medición y reflejan la precisión del instrumento utilizado. Su correcta identificación es esencial en el análisis de datos experimentales y en la evaluación de la incertidumbre. En cualquier medición, la cantidad de cifras significativas indica el nivel de confianza en la obtención del dato y permite tomar decisiones informadas en ámbitos científicos y técnicos. Por ejemplo, en el número 0,6 se consideran dos cifras significativas, mientras que en 0,615 hay cuatro, debido a la inclusión del 15 que aporta precisión. En disciplinas como la química, la física y la ingeniería, la determinación correcta de cifras significativas es fundamental para reportar mediciones precisas y evitar errores en cálculos posteriores. En cálculos experimentales, la pérdida o adición incorrecta de cifras significativas puede generar desviaciones notables en los resultados finales. Bueno, como habrán visto ya en el video anterior, en el primer video de cifras significativas, ¿sí? Nosotros vimos un poco más lo que es la teoría de cifras significativas, ¿sí? Vimos ahí todas las reglas que nosotros usamos para saber qué cifras son significativas y cuáles no, ¿está bien? Para ello nos basamos nosotros en la matemática. En la matemática, ¿sí? A nosotros nos va a decir que un número dado, ¿sí? Un número, una serie de números, ¿sí? Números naturales, ¿está bien? Nos van a decir qué reglas tenemos que seguir nosotros para decir cuáles son significativos y cuáles no. Pero no nos dice nada ese número de qué unidad estamos midiendo, ¿sí? Ni tampoco nos dice de qué variable estamos midiendo, de qué objeto estamos hablando, ¿sí? Porque como vimos en el video anterior, del cual yo abajo les dejo el link, abajo en la descripción de este video, les dejo unos links, dentro de los cuales está el video anterior, para que ustedes lo vean, ¿sí? Se observa de que no es lo mismo que nosotros estemos midiendo la distancia entre planetas, ¿sí? Que son muchos números enteros muy grandes, ¿sí? Con respecto a la distancia, al diámetro de un granito de arena, ¿sí? A la circunferencia de un granito de arena, que son números muy chicos, ¿está bien? En el primer caso, los planetas, ¿sí? Los números más significativos van a ser los que estén siempre en el entero más grande, es decir, los números de la izquierda, ¿sí? Mientras que en el granito de arena, los números más significativos van a ser los que estén bien a la derecha, es decir, los decimales que más lejos estén de la coma. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, la matemática no nos dice nada. La matemática nos dice que si nosotros nos da un número, ¿sí? Simplemente un número, nosotros podemos decir cuántas cifras significativas tiene siguiendo sus reglas. ¿Está bien? Lo que nosotros vamos a verlo acá son las cifras significativas desde el punto de vista de física. ¿Está bien? En la física, a nosotros las cifras significativas, nosotros tenemos que establecer la medición. Sabemos que una medición se compone de que una variable es igual, ¿sí? A un valor por su unidad. ¿Está bien? Son los tres componentes de una medición. En esa medición, nosotros tenemos que identificar cuál es la variable, cuál es la unidad y qué valor nosotros estamos midiendo. Es decir, lo primero que hacemos es seleccionar correctamente un elemento de medición, ¿sí? Como el calibre que nosotros vimos en la foto anterior, como así también un objeto que sea acorde al elemento que nosotros vamos a medir. ¿Está bien? Obviamente es como decirles que, como si yo le dijera, a ver, yo quiero simplemente en una hoja ver más grande lo que escribí, uso una lupa, mientras que si yo quiero ver una muestra química, tengo que usar un microscopio. Sería algo así por el estilo, que no podría hacerlo con una lupa. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vimos anteriormente fueron las reglas de cifra significativa, mediante la cual nosotros utilizamos la matemática sin ningún otro dato más. Ahora, en la física, los datos que nosotros agregamos son el objeto que nosotros vamos a medir y el elemento que nosotros vamos a utilizar para poder medir correctamente ese objeto. En función de eso, nosotros vamos a tener distintas mediciones, ¿sí? ¿Por qué distintas mediciones?
Bueno, fíjense, ahí hay un calibre que es un elemento que mide, como ustedes ven, varios decimales después de la coma hacia la derecha. ¿Está bien? Fíjense que dice la regla de los ceros, sí, los ceros a la izquierda no cuentan, eso es sabido. O sea, del primer cero hacia la izquierda no cuentan. Después abajo, fíjense que dice claramente, la matemática, ¿sí?, mantiene el término con menos cifras significativas, porque nosotros hacemos un redondeo simplemente para a gusto nuestro, para que nos quede mejor, digamos, el número con una aproximación que nosotros queremos utilizarla. ¿Pero qué aproximación? Porque si nosotros estamos midiendo un granito de arena, el 0,615 es mucho más aproximado. Y lo más probable es que de granito a arena varíe el 15 y no el 0 y no el 6. ¿Está bien? De la misma forma, más abajo vemos que dice notación científica, que esto lo vamos a ver más adelante, que en realidad nos está diciendo de que cuando nosotros tenemos mucho cero hacia la derecha, nosotros los podemos agrupar en notación científica para dejar, que sería lo que está naranja ahí, 10 a la 3, como ven ustedes, para dejar en verde la cifra que realmente nos importa, que son las que esperemos que varíen más, y no los ceros que están en el 10 a la 3, por ejemplo, ¿sí? De esta forma, nosotros en un objeto cualquiera, nosotros no tomamos una sola medición. Fíjense arriba a la derecha que dice clasificación y propagación del error. Nosotros tomamos varias mediciones, porque si tomamos una misma medición, nos quedamos con esa misma medición, lo más probable es que no sea la más exacta. Si tomamos varias mediciones iguales de un mismo objeto, vamos a ver cómo va a ir cambiando, ¿sí?, a medida que nosotros vayamos midiendo. Fíjense que ahí nosotros tenemos, por ejemplo, sistemático versus aleatorio, ¿sí? Los sistemáticos, como dice ahí, provienen de método de equipo. Fíjense que los valores, los puntitos, eso que ustedes ven ahí, tienen una cierta tendencia. ¿Está bien? Por eso dice que son sistemáticos, porque tienden a mantener la tendencia, ¿sí?, de esa medición. Mientras los que son al azar, lo más probable es que midamos cualquier cantidad de puntos que no mantengan una tendencia, que no mantengan un patrón, que no mantengan un orden. ¿Está bien? Por eso es necesario tomar la mayor cantidad de medidas posible, de forma tal de que nosotros concentremos las mayores medidas, ¿sí?, que se agrupen lo más forma posible a un valor central. Por eso usted ahí donde ven que dice aleatorios, a la derecha hay una curva con forma de campana, ¿sí?, en la cual en el valor central de esa campana se tienen que amontonar la mayor cantidad de datos posible. Por eso siempre hay que tomar muchas mediciones. Bien. Al medio de la tabla, donde dice comparación y expresión de valores, ustedes van a ver justamente todos los valores que yo tomo, ¿sí? Le pongo, por ejemplo, en el primer ejemplo, 6.3, ¿sí?, más 0,09. Ahí me está diciendo en realidad de que yo tengo que poner 6.30, porque tiene que haber tres cifras significativas de un lado y del otro. Es simplemente para que ustedes se den cuenta de que esa tabla central me está dando varios ejemplos de cómo yo tengo que medir. Bien. La importancia de todo esto radica en eso, ¿está bien? En que en la física, ¿sí?, yo no me quedo simplemente con un número y veo en el número simplemente cuántas cifras significativas tiene, ¿sí?, sino que lo que yo veo es al número matemático, ¿bien?, lo que yo le asigno es una variable y una unidad, de forma tal de poder analizarlo de esta forma y ver cuántas medidas yo necesito tomar o qué instrumentos yo necesito medir para poder saber entonces qué valor es el que más se adapta más a mi objeto que estoy midiendo y qué cifras significativas son realmente importantes, ¿sí?, que yo necesite contemplar para poder que ese objeto quede perfectamente identificado con sus valores más importantes. Bien, a continuación vamos a ver una serie de ejemplos mediante los cuales se muestran las diferencias que hay para medir un objeto con uno u otro instrumento y considerando unas u otras cifras significativas. Ejemplo número 1. En la medida de abajo, el lápiz mide 8 centímetros. Esta medida tiene una cifra significativa. En la medida de arriba, el lápiz mide 8,7 centímetros. Esta medida tiene dos cifras significativas. Las cifras significativas son los dígitos que indican la exactitud de una medida. Son aquellos dígitos que se determinan con seguridad. Bueno, observe qué importante que es elegir el elemento de medición correcto, ¿no? Fíjense que una regla, ¿sí?, tiene una escala más graduada que la otra. ¿Qué quiere decir? Tiene más divisiones, tiene más palitos, ¿está bien? La regla de abajo solamente tiene divisiones en centímetros, por eso lo único que puede medir son centímetros.
mientras que la de arriba tiene los palitos más largos de centímetro y los más cortos de milímetro, o sea que tiene dos tipos de mediciones, ¿está bien? La de abajo solamente de centímetros, por eso solamente podemos medir de a 1 centímetro, por eso no podemos decir que llega al 9, podemos decir que el lápiz es más largo que el 8, pero no llega al 9, entonces podemos decir que solamente, con esa regla solamente mide 8 centímetros. Sin embargo, si usamos la regla de arriba, ¿sí?, que tiene más divisiones, entonces no solo decimos de que el lápiz mide más de 8 centímetros y menos 9 centímetros, sino también que si ahora contamos lo de los milímetros, vamos a ver que llega hasta el 7º milímetro, que es la división más chica. Entonces podemos decir de que tiene 8 centímetros con 7 milímetros, que cuando veamos lo que son sistemas de mediciones de longitud, vamos a ver que en realidad se escribe simplemente como 8,7 centímetros. ¿Está bien? Fíjense que esta medida es de 8,7, es más precisa que la de 8. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir recién. Porque tiene dos cifras significativas, mientras que la otra tiene una sola. Es decir, omitió una cifra significativa porque lamentablemente ese instrumento puede medir solamente hasta ahí. Mientras que en la regla de arriba, ¿sí?, ese otro instrumento, al ser más exacto, puede medir una cifra significativa más. ¿Bien? Ejemplo número 2. Leer una medida tiene ciertas sutilezas que vamos a estudiar a continuación. Imagine que está midiendo la longitud de un objeto con una regla que tiene divisiones en centímetros y a su vez cada centímetro está dividido en milímetros. Puedes responder lo siguiente. ¿Cuál es el objeto más pequeño que puedes medir con este instrumento? ¿Y cuál es el objeto más grande que puedes medir con este instrumento? Antes de esto imagina que cuando intentas medir la longitud de un lápiz como el de la figura. El lápiz queda por ejemplo entre 9,7 centímetros y 9,8 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide realmente el objeto si su longitud no coincide exactamente con ninguna de las líneas de la regla? En un caso con estos lo que acostumbramos a hacer es dividir mentalmente un milímetro en 10 partes iguales y estimar un valor para tal longitud, pero diferentes personas pueden dar diferentes estimaciones. Así alguien dirá que el objeto mide por ejemplo 9,76 centímetros. Otro dirá 9,75 centímetros. Y quizá otro diga algo como 9,78 centímetros. En todo caso nadie dirá algo como 9,765 centímetros, es decir, estimamos una cifra de más, nunca estimamos 2 o 3 cifras de más, esto sería simplemente absurdo. En el caso que estamos hablando tenemos en cada número leído 3 dígitos, 2 de ellos ciertos, todos estamos de acuerdo con ellos. Y uno con una incertidumbre, el dígito que dimos como un estimado o del que dudamos. Por ejemplo en 9,75 los dígitos ciertos con 9 y 7, el dígito con incertidumbre es 5. Solamente estos 3 números tienen significado, escribir más decimales no tiene sentido como lo dijimos antes. A este conjunto de números se le llama cifras significativas, en conclusión. Las cifras significativas de una medida son los números correctos y el primer número dudoso. Bueno, fíjense acá qué importante lo que está diciendo, ¿no? Porque acá está diciendo que por más que yo crea que tengo el elemento, el instrumento, perdón, para el elemento justo, es decir, mira, encontré la regla justa para poder medir este instrumento, estoy seguro de que yo tengo un instrumento justo para poder medir ese elemento, ¿sí? Tengo la regla justa con la que sé que voy a medir bien ese lápiz. Fíjense qué distinto que es ahora cómo lo mire uno, ¿no? Porque ¿qué pasa? La punta de ese lápiz no cae justo sobre una de las líneas de milímetro, sino que cae al medio. ¿Está bien? Que es lo que se mostraba recién cuando hizo la imagen de zoom, se mostraba con una línea roja, ¿sí? Cómo la línea cae al medio. Entonces uno mentalmente quiere dividir esa línea que apenas la ve con los ojos, por más buena vista que tenga. Uno quiere tomar un número entre esas dos barritas de milímetros, quiere tomar un número al medio, entre 0 y 10. Ahí el ejemplo, por ejemplo, dijo, bueno, yo la vi al medio, entre los 2 milímetros, entonces le pongo 5, 9,75. Pero puede venir otra persona que tiene otra vista o que ve otra cosa, la miró más de costado, lo que sea, ¿sí? Y ya la ve como 9,76, no como 9,75. ¿Está bien? Y viene otra y ya ve otro número, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que por más de que parezca de que tenemos el instrumento adecuado, no siempre es el más adecuado, ¿está bien?
Fíjense que ahí esa regla puede medir hasta el 9,7 con precisión, ¿sí? Agregarlo en decimal más ya sería dudoso porque no podemos ver dónde realmente está marcando la regla, porque esa regla ya no tiene otras líneas dentro del milímetro y más chicas que el milímetro. ¿Está bien? Entonces, como dice al último la conclusión, ¿sí? Yo puedo considerar de que con esa regla puedo medir hasta dos cifras significativas. Ya la tercera sería dudosa, no estaríamos seguros, y de cuarto para en adelante ya sería cualquier cosa estamos inventando, porque ya no podríamos hacer divisiones mucho más chicas que las que ya estamos tratando de inventar, menor al milímetro. ¿Está bien? Entonces, por esta razón, es por la cual uno tiene que tomar muchas medidas, ¿sí? Tiene que tomar muchas medidas con la regla, volver a ver si cae en el mismo lugar, ¿sí? Tomarla del otro lado del lápiz para ver si yo realmente veo que cae entre el 9,7 y el 9,8. Hasta, tengo que tomar todas las medidas necesarias hasta que yo esté seguro que cuál es la medición que yo tengo. ¿Está bien? No, les repito, la medición segura es 9,7 porque esa regla mide hasta el milímetro, el centímetro 9 y el milímetro 7. Agregarlo en decimal más, ya estaríamos en un grado de incertidumbre que puede que esté bien o puede que esté mal. ¿Está bien? Entonces, un número así, para tener mayor precisión, va a tener dos cifras significativas. Para tener un grado de incertidumbre un poco, digamos, grado de incertidumbre, tendría tres cifras significativas. Ya para mucho error, tiene que tener más de tres cifras significativas, ¿sí? Está diciendo ahí, en conclusión, dos cosas. Una, la importancia de utilizar un elemento adecuado. Dos, la importancia de medir varias veces para estar seguro de la medida que yo tomé. Y tres, ¿sí? Sería justamente tomar la cantidad de cifras significativas que yo considere necesario para estar seguro de la medición que hice. ¿Bien? Ejemplo número 3. A continuación utilizaremos dos probetas para medir volúmenes de líquidos. Una probeta es su tubo de vidrio como el que se muestra a la izquierda de la figura. En la parte central y a la derecha de la figura, se muestran los zoom o ampliaciones de los cuerpos de dos probetas distintas. Decimos zoom porque se amplían las líneas de división de cada probeta. En la probeta del centro de la figura, las divisiones más grandes van cambiando de 10 mililitros en 10 mililitros. Mientras que en la probeta de la derecha de la figura nos movemos de a 1 mililitro en las divisiones mayores. Vamos a realizar una medida empleando ambas escalas de calibración. En la escala del centro, el nivel del líquido está por encima de 42 mililitros. Como no hay líneas de división entre 42 mililitros y 43 mililitros, estimamos el último dígito y le damos valor 4. El valor de la medida es 42,4 mililitros. En la otra escala de la derecha del gráfico, el nivel de líquido supera la línea de 42,2. Como entre 42,2 y 42,3 no hay divisiones, estimamos el cuarto dígito de nuestra medida en 4. El valor de la medida es 42,24 mililitros. En la escala central, el resultado de la medida tiene tres cifras significativas, siendo la última una estimación. O sea, el 4 de la derecha. La escala derecha da resultados con cuatro cifras significativas, siendo la última cifra una estimación. O sea, el 4 de la derecha. Bueno, como habrán visto, ¿sí? Este ejemplo, el ejemplo 3, es igual al ejemplo 2 de la regla. ¿Está bien? O sea, ¿por qué es igual? Porque tiene el problema de que la medida del líquido, en este caso, queda entre dos divisiones. No queda justo sobre una de rayitas, queda entre dos rayitas. Pero, a diferencia del ejemplo anterior, yo tengo dos elementos de medición en este caso, no uno solo. No tengo una sola regla como en el ejemplo anterior. En este caso tengo dos elementos de medición, con el cual lo que hace es mostrar en realidad de que si bien en ninguna de las dos probetas yo puedo ver dónde cae la marca del líquido exactamente, pero me muestra a mí que en realidad un elemento de medición es más exacto que el otro. ¿Está bien? Porque en uno obtengo cuatro cifras significativas y en otro obtengo tres. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Con la probeta del medio, ¿sí? Fíjense que yo ahí cambio, ¿sí? Las divisiones más grandes son entre 40 y 30.
O sea que al medio voy a tener 31, 32, 33, 34, 35, etcétera, etcétera, hasta el 40, ¿está bien? O sea, voy sumando cada uno, ¿está bien? Por eso es fácil, porque, a ver, entre 40 y 30, si hay 10 divisiones, vale una cada uno, 1 milímetro cada una, 1 mililitro, ¿sí? Ahora, en la probeta de la derecha, fíjense que las divisiones más grandes, una es 42 y otra es 43. Y entre las dos hay 10 divisiones más chiquitas. Eso quiere decir que un solo mililitro yo lo puedo dividir en 10. Por eso va de 0,1 en 0,1. 42,01, 42,02, 42,03, 42,04, así hasta llegar al 43. Es obvio, ¿sí?, de que entonces esta probeta de la derecha va a ser mucho más exacta. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de divisiones dentro de un solo mililitro de 42, 43. Mientras que en la probeta del medio también tengo 10 divisiones entre el 40 y el 30, pero al ser justamente 40 y 30 valores que están más separados entre sí, entonces esas 10 divisiones van a ser números más grandes. En la probeta del centro, las divisiones van cada uno, ¿sí?, cada 1 mililitro, mientras que en la probeta de la derecha van cada 0,1 mililitro las divisiones más chicas, ¿sí? Entonces, lo mismo que hicimos que en el ejemplo anterior de la regla, ¿está bien? Tomamos el 42, le agregamos el primer decimal que nos da una cierta seguridad, mientras que el segundo decimal ya es una incertidumbre, ¿está bien? Pero fíjense que en una probeta, ¿sí?, esa incertidumbre no pasa a ser incertidumbre, pasa a ser más exacto. En la probeta de la derecha, al tener divisiones mucho más chicas, ese número de seguro que lo que nosotros veamos es mucho más exacto que en la probeta del centro, ¿está bien? Por eso dice entonces de que en la probeta central, si nosotros queremos tener un número preciso y exacto, no podemos tomar más de 3 cifras significativas, ¿está bien? 42,4, ¿sí? Ya más de 4 estaríamos inventando algún absurdo porque no podemos ya distinguir tanto en la marca del agua, del líquido ese que está ahí, ¿está bien? Mientras que en la probeta a la derecha, al ser una probeta que tiene una mayor cantidad de división, más chiquita, entonces es más chiquito el número que yo también puedo leer. Por eso tiene un decimal más y tiene entonces 4 cifras significativas. ¿Está bien? ¿Se nota la diferencia? Ahora, o sea, este ejemplo es el mismo que el ejemplo anterior, solamente que yo ahora veo la diferencia que hay de usar dos elementos de medición distintos, uno con una escala graduada y otro con otra escala graduada distinta, más chica. ¿Está bien? Ejemplo número 4. Para este ejemplo volveremos a cambiar el instrumento de medición. Ya no será una regla ni una probeta. En este caso utilizaremos un instrumento llamado calibre, que nos brindará medidas aún más exactas que con los otros dos tipos de instrumentos anteriores. El calibre, también denominado pie de rey, es un instrumento de medición, principalmente para medir diámetros exteriores, interiores y profundidades. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal dentro del cuerpo del calibre, para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división obtenida. Para lograr lo anterior, una escala vernier está graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud que la escala principal. Ambas escalas están marcadas en la misma dirección. Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado, delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo, en especial, la colisa de profundidad. Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse entre sus piezas y provocar daños. Por lo tanto, al tener tanta precisión, se recomienda cuidarlo y usar guantes para no afectar a sus partes móviles que si no afectarán en la precisión final de este instrumento. Hay distintos tipos de calibres. Para nuestro ejemplo usaremos un calibre digital, en donde el vernier tiene una pantalla o display que nos dará de forma directa la medida total y completa de forma precisa que siempre se lee en todas las mediciones con 4 cifras significativas. Bueno, acá tengo 4 monedas idénticas para medir, ¿sí? Son 4 monedas idénticas, de las cuales yo voy a usar dos elementos de medición, dos instrumentos de medición, ¿sí? Uno de los cuales ustedes ya lo conocen, la famosa regla, ¿sí? Fíjense que la regla, ¿está bien?, mide en centímetros, 1, 2, 3,
y después los palitos más chiquitos son los de milímetro. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que la unidad mínima que yo puedo medir es el milímetro y la unidad máxima que yo puedo medir es el centímetro. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que la cifra significativa de menor valor que yo voy a poder obtener va a ser del orden del milímetro, mientras que la cifra significativa de mayor valor que voy a poder obtener va a ser la del centímetro. ¿Está bien? Por el otro lado, ¿sí? Yo acá tengo un calibre, ¿sí? Fíjense que el calibre dice 0, vamos a ponerlo en 0. Ahí está. 0,002, por ejemplo, ¿está bien? Ahí está el 0. 0,000, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el primer 0 corresponde al milímetro, ¿bien? Coma y dos decimales que corresponden a los milímetros, como bien se puede ver ahí, ¿está bien? Esto quiere decir que entonces la parte más chica de cifra significativa que se puede medir es del orden de la centésima de las decimales, ¿está bien? Son dos decimales atrás de la coma, ¿bien? Mientras que por delante de la coma yo puedo medir de a 1 milímetro. ¿Qué quiere decir? Que este instrumento tiene mucha mayor precisión para lo que sería la medición de milímetros, ¿está bien? Entonces 0,001 son milímetros. De la coma hacia la izquierda son milímetros, de la coma hacia la derecha son las décimas y centésimas de milímetro. Bien, fíjense, si yo mido, ¿sí?, la moneda, ¿sí?, con la regla, ¿sí?, obsérvese que yo estoy midiendo de que voy a poder obtener, ¿sí?, 2 centímetros. Bien, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que yo voy a poder medir 2 centímetros como máximo. Y a lo sumo, si se desplazara un poquito más, sería 2 centímetros con 1 milímetro, ¿ven? Si yo la moviera. Pero bueno, no la puedo mover porque tengo que arrancar el 0 allá a la izquierda, ¿ven? ¿Sí? Mido la otra. Tengo 2 centímetros también. ¿Ven? Como pueden ver. Miden 2 centímetros. Ninguna mide 2,1 milímetros por lo que estoy viendo. ¿Sí? 2 centímetros. Y la cuarta, 2 centímetros. ¿Está bien? 2 centímetros que sería lo mismo decir 20 milímetros. ¿Está bien? Es decir que en ese caso, ¿sí?, de los 20 milímetros que yo tengo, ¿sí?, o sea, como diría, con esta regla, las 4 monedas son exactamente iguales. ¿Está bien? Yo tengo 20 milímetros, ¿sí? Si yo anoto 20 milímetros, ¿sí?, quiere decir entonces de que a medida que yo la mueva, si esta moneda fuera más grande, yo lo único que puedo detectar es un cambio de 1 milímetro si fuera más grande hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que entonces yo tengo dos cifras significativas importantes, el 2 y el 0. Porque quiere decir que a medida que esto va cambiando, puede cambiar de 20, puede cambiar a 21. Es lo único que yo podría detectar con la regla. ¿Está bien? Pero si yo me voy con el calibre, ¿sí?, fíjense, por ejemplo, la primera moneda, yo la mido acá, ¿sí?, y ya tengo, vamos a irlo bien, 20,00. ¿Está bien? 20,00 la primera moneda. 20,13 la segunda moneda. 20,06 la tercera moneda. Y a ver, hay que agarrarla bien. 20,08 la cuarta moneda. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que con este elemento, como tiene más lugares después de la coma, ¿sí?, la regla no tiene ningún lugar después de la coma. Mide 20 o 20 o 21 directamente. Este elemento, ¿sí?, como ustedes ven, ¿sí?, puede medir más lugares después del 20, ¿ven? De a 2 decimales, inclusive. Entonces puedo notar mucho más la diferencia de moneda a moneda. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir entonces? Fíjense que en las 4 monedas el 20 no cambia, ¿sí? Lo que cambia son justamente, ¿sí?, los decimales que están después del 0 de la coma. ¿Está bien? Después del 20. Entonces yo puedo llegar a decir de que acá las monedas van a tener dos cifras significativas, ¿sí?, si compara esas 4, que son el 20, por ejemplo, no son significativos, mientras que los dos lugares después de la coma sí son significativos.
Ahora bien, si yo lo comparara con otra moneda, por ejemplo esta, ¿está bien? ¿Sí? Si yo comparara esas 4 con esta, cuando yo vengo y mido esta, fíjense, 2306. ¿Qué pasó ahí? Ahora me cambio de 20 a 23. Por lo tanto, el 3 ahora es significativo. Porque si yo voy a comparar esta de 2309 comparado con esta otra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y va a ocurrir de que en realidad yo ahora tengo una cifra significativa más. Porque el que era 20, ahora también va a cambiar a 23. ¿Sí? Por lo tanto, tengo una cifra. El 2, por ejemplo, no sería significativo. ¿Sí? El primer 2, ¿ves que no va cambiando? El primer 2 no sería significativo porque yo sé que no va a cambiar. Pero de 20 a 23 sí va a cambiar bastante. Entonces ya tengo 3 cifras significativas. Acá serían el 3, el 4 y el 5, por ejemplo. ¿Bien? Entonces recuerden, siempre depende de lo que nosotros comparemos. Siempre la primera variable, tener en cuenta es qué estamos comparando. ¿Cuál es nuestra variable? ¿Sí? Y segundo, ¿sí? Es tomar las mediciones necesarias, ¿sí? Con el elemento necesario. ¿Está bien? Fíjense que con la regla nosotros no notamos diferencia. En esta sí vamos a notar diferencia. Fíjense, ahí vamos a tener aproximadamente, como se ve con la regla, claro, 22 y pico se podría decir. Que no se, es decir, pico en realidad quiere decir que no sabemos cuánto es. Porque no puedo medir de menos de 1 milímetro. Pero con este instrumento sí lo puedo medir. ¿Está bien? Entonces, segundo paso sería, en función de lo que nosotros vayamos a medir, ¿sí? Tomar los elementos necesarios de medición que mejor se adecúen a lo que nosotros vamos a medir, ¿sí? Y luego realizar las mediciones para poder determinar cuántas cifras significativas yo voy a tener. En este caso, como dijimos, si es 2298, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, bueno, también un poco menos porque lo estoy agarrando con una mano, digamos. Ahí está, 2007, ¿ven? El primer 2 no cambia, por lo tanto el primer 2 no es significativo. Mientras tanto, las 3 cifras siguientes sí cambian. 22, 36, el primer 2 no es significativo, pero el 2 y el 3 y el 6 sí. Ahora, si yo no me diera este y comparara simplemente dos monedas entre sí, ¿está bien? Que me va a pasar de que ahora el 2 y el 0 del 20 no cambian. Entonces el primer 2 y el primer 0 no son significativos. Mientras que los 4 de atrás sí. ¿Está bien? Y así pasaría con cualquier cantidad de monedas que yo pudiera llegar a tener. ¿Bien? Bueno, conclusión final, ¿sí? Fíjense, tenemos que separar entonces las mediciones, primero, en la cantidad de objetos a medir y segundo, en la cantidad de instrumentos a medir, ¿está bien? Si nosotros medimos solamente una sola moneda, ¿sí? Nada más. Entonces, con la regla yo voy a tener 2 cifras significativas, que va a ser el 20, mientras que con el calibre voy a obtener 4 cifras significativas, que va a ser, por ejemplo, el 20,06, por dar algún ejemplo, ¿está bien? Después de esa misma moneda solamente puedo tomar un montón de mediciones más como para ajustar la exactitud de sacar un promedio de las mediciones que yo voy a tomar. Pero fíjense que con una sola moneda, según el instrumento que yo tenga, puedo obtener 2 cifras significativas o 4. ¿Está bien? Ahora bien, si yo tengo un montón de monedas, ¿sí? Como por ejemplo los que yo hice ahí, ¿sí? Fíjense que ya ahora yo voy a tener sí o sí pura y única y exclusivamente 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque ya con la regla yo ya no lo voy a poder medir. Con la regla yo siempre voy a medir 20. 21, 20 la otra, 20 la otra y 20 la otra. ¿Está bien? Entonces, me va a quedar directamente, en ese caso, 4 cifras significativas. Es lo que uno pensaría primero, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Fíjense que el 20 es el que se repite siempre, igual que con la regla, ¿está bien? Entonces, en realidad, los números que cambian son los números después de la coma, que puedo medir como 0,6, puedo medir como 13, puedo medir como 0,8, ¿está bien? Entonces no tiene 4 cifras significativas la moneda medida con el calibre, sino que tiene solamente 2, ¿está bien? Las únicas que van a cambiar son las que están de los 2 decimales que están después de la coma, ¿está bien? Con la regla, yo esos decimales no los puedo medir. Por lo tanto, una regla no me sirve para comparar diámetros de monedas. ¿Está bien?
con el calibre sí me sirve. Pero de las 4 cifras que tiene el calibre, solamente 2 son significativas para la moneda. ¿Está bien? Porque va cambiando, el 20 se mantiene fijo, pero va cambiando el 08, 06, 14. Ahora bien, en el caso de que exclusivo de que yo agarre una moneda que mida, por ejemplo, 19,96, fíjense que ahí ya el 20 ya me cambia y pasa a ser 19. Entonces, solamente si una moneda aparece así, en ese caso exclusivo, yo puedo decir de que tengo 4 cifras significativas. ¿Está bien? Mientras el 20 no cambie, yo siempre voy a tener 2 cifras significativas. Solamente me van a cambiar los decimales. Mientras que si una moneda cambia, entonces ya me cambian los dos de adelante, el 20 pasa a ser 19, y entonces tengo que considerar 4 cifras significativas. Por eso al principio de este video siempre les decía, todo depende en física, ¿sí?, de qué estamos midiendo, de qué elemento vamos a medir, qué cantidad de elementos iguales vamos a medir y de cuántas mediciones vamos a realizar sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? En función de todo eso, yo voy a determinar mis cifras significativas, como por ejemplo las monedas, que pueden llegar a ser 2 o pueden llegar a ser 4. ¿Está bien? Como verán, no es simplemente aplicar las reglas de la matemática sobre determinar las cifras significativas. ¿Está bien? La matemática, ¿qué me diría? Vos tenés una moneda, ¿sí? La medís con la regla y mide 20. Listo, tenés 2 cifras significativas. ¿Está bien? La física te está diciendo, no, mirá, si vos tomás otro elemento de precisión que se usa en ingeniería, que justamente la ingeniería es una parte de la física, ¿sí?, usa mucho de la física, entonces te va a decir, mira, con este elemento fíjate que ahora puedes tener de 2 a 4 cifras significativas. ¿Vieron cómo cambia todo el panorama ahí, no? Entonces, bueno, esa sería la conclusión por lo menos del lado de la física, de que tengamos en cuenta todos estos parámetros como para poder, en función de eso, saber de qué estamos hablando, dónde estamos parados, qué estamos utilizando, ¿sí? Y en función de todos esos parámetros, nosotros definimos nuestras cifras significativas finales desde el punto de vista de física. ¿Bien? Perfecto. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.